Sonia anda ocupada. Ok. Amado Dios, Padre poderoso, en esta hora, Señor, acudimos delante de tu presencia con necesidad. La necesidad de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, mentes y acciones. Concédenos tu presencia como lo pidiera el salmista David. Tu presencia supliqué de todo corazón. No dejes desviarme de tus mandamientos. Estamos aquí reunidos en tu nombre porque tu palabra nos dice que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Y nosotros lo creemos, Padre, y no queremos que sea un versículo más de las Escrituras, sino que realmente tú estés aquí en medio de nosotros, aunque por estos medios. Te damos gracias por nuestras vidas, síguenos guardando. Y Señor, te pedimos que este estudio pueda ser de bendición y edificación a nuestras vidas espirituales. Sé con nosotros esta noche, Señor, porque lo estamos pidiendo en Jesucristo, tu Hijo Todopoderoso. Amén. Amén. Bueno, estamos hablando de algo que es nuestra necesidad de día a día. Y ese algo es el Señor Jesucristo. El salmista también dijo algo muy hermoso en el Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Si está diciendo con todo mi corazón te he buscado, esta debe ser una condición que no dependa de las circunstancias. Si viene una crisis a nuestras vidas de cualesquiera tipo que sea, ahí es cuando vamos a buscar a Dios de corazón. Desafortunadamente muchas veces sí. Pero cuando no estamos en ninguna crisis, no lo buscamos de todo corazón. Esto debe ser algo continuo. Esto debe ser del día a día. Esto debe ser la necesidad imperante de los cristianos que aún estamos aquí en este pobre planeta, que cada vez nuestra sociedad se va degradando a pasos agigantados. Y hoy queremos hablarles de algo muy importante, de la Buenas tardes. realidad de Jesús. Si estamos hablando de la realidad de Jesús, estamos hablando de que esta debe ser también mi realidad. Y debe ser también mi petición como la del salmista cuando él dice, ahí en el Salmo 119:10, con todo mi corazón te he buscado. Esto debe ser para el resto de nuestras vidas. Buscar al Señor de todo corazón. ¿Por qué esto es tan importante? Porque a través de cada uno de nosotros, Él va a cumplir sus propósitos divinos. El mayor de ellos es formar a Cristo en cada uno de nosotros y por ende tener, como le dijo Dios a Moisés en la antigüedad, yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado a vosotros. Jesús dijo en Juan 20, así como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. ¿Nos envió a qué? A proclamar las buenas nuevas de salvación. Esa es la mejor noticia que cualquier ser humano pueda recibir en su vida y para la eternidad, pero depende de ti y de mí. Depende de que la realidad de Jesús sea tu realidad y mi realidad también. El pueblo de Dios, nosotros anhelamos un avivamiento, ya de un grado de compañerismo con Jesús que nosotros no tenemos y anhelamos la capacidad de amar más a Jesús fervientemente. ¿Cómo se logra esto? Yendo de continuo con Jesús en comunión. El aposento alto debe ser el lugar más atractivo para los creyentes. Sin embargo, es el lugar más negligido. Nos ocupamos de tantas y tantas cosas, menos de Jesús. Pero Él está todos los días ahí esperando en la sala de nuestro corazón para tener comunión con nosotros diariamente. Pablo en Filipenses 3:10 dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo empieza diciéndonos aquí a fin de conocerlo. Si nosotros se nos hiciera la pregunta de que si conocemos a Jesús,
Diríamos inmediatamente que sí. Pero cuando meditamos un poquito más en esta pregunta, estamos hablando de un conocimiento práctico de Jesús, no de un conocimiento teórico que muchos tenemos. Necesitamos la experiencia con la realidad de Jesús para nuestras vidas. Esto es algo vital. Y dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esto era una identificación total con aquel que dio su vida en la cruz por Pablo y por ti y por mí. Aquí nos dice que tú puedes conocer a Jesús. Esta es una parte de una oración y el deseo de Pablo era conocer a Jesús más íntimamente. Esto nos habla de un anhelo. A veces es muy triste ver creyentes que no tienen anhelo espiritual por Jesucristo y viven la vida cristiana pues por ahí superficialmente, desafortunadamente. Todos nosotros sabemos que hay un área de debilidad que es responsable de nuestra frialdad espiritual y pensamos o imaginamos que esa es la razón por la que nosotros tenemos problemas espirituales. Pero quiero decirte que la necesidad más grande que tenemos el día de hoy es que necesitamos más de Jesús. No más de sus cosas que aún nos faltan de Él, sino más de Él. Tenemos que ser conscientes de este punto. Este es el propósito de esta predicación, el enseñarnos el camino a la victoria. Posiblemente en la actualidad este no sea tu problema, pero ¿cuántas veces te has preguntado en dónde está el gozo que yo experimenté cuando fui salvo? ¿En dónde está el gozo que tuve cuando conocí a Jesús? ¿En dónde está? Quizás en el camino, en el transcurso de nuestra experiencia en Cristo, fuimos perdiendo esa realidad de Jesús. Nos fuimos enfriando en una relación que debe ser vital para el resto de nuestra vida. Y nosotros tenemos que regresar a esa relación vital con Jesús. Jesús es la palabra de Dios. En el principio era la palabra y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y era lleno de gracia y de verdad. Esto nos dice en Juan 1, 1 y 2. Qué privilegio tuvieron los judíos de tener y ver a Jesús como el Mesías, el cumplimiento de aquellas profecías que hablaban de que iba a venir el Salvador del pueblo, el Emmanuel, a Israel. Y esto se cumplió, pero ellos no respondieron a esta gran noticia. Entonces allí nos dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan nos dice una experiencia maravillosa. Vimos su gloria como del unigénito, lleno del Padre y lleno de gracia y verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Imagínense ustedes el grande privilegio de Juan, cuando él nos está hablando en su experiencia propia, en su experiencia personal, vimos su gloria. ¿Qué hemos visto nosotros de Jesús? Oraciones contestadas, provisión, cuidado, amor. Dice Juan, vimos su gloria. Y nosotros podemos verla también a través del cumplimiento de sus promesas para nuestras necesidades, cualesquiera que ésta sea. Entonces, Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Y esto nos habla de conocer a Cristo es conocer la palabra o viceversa. Conocer la palabra es conocer a Cristo. No hay otra forma de conocerlo en nuestra realidad. El hecho de no entender esta verdad tal vez te ha estado robando un camino personal e íntimo con la persona del Señor Jesucristo, quien vino en carne y moró en medio de nosotros. La palabra de Dios no puede ser completamente contenida en un libro. La Biblia dice, la palabra era Dios y este era en el principio con Dios.
Un día esta palabra fue manifestada en carne y Juan le vio a él y le observó como el unigénito Hijo de Dios. ¡Qué privilegio! Y lo observó lleno de gracia y de verdad, lo que es más. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Y esa gracia y verdad está disponible para todos nosotros a través del estudio profundo de la palabra de Dios, para tener día a día con Él un encuentro personal con el Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, dice su palabra. La palabra a la cual el Padre glorificó en su plenitud de gracia y de verdad es nombrada en el versículo 17 de 1 de Juan como Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es más atractivo? La ley decía ojo por ojo, diente por diente, etc. Pero la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo es eso, gracia, que es favor sin mérito. Él nos da las cosas sin merecérnoslas y jamás nos las vamos a merecer, pero su gracia está disponible a nosotros. Por eso necesitamos esa realidad de Jesús en tu vida y en la mía para reaccionar ante sus promesas preciosas. Por lo cual tenemos el testimonio del Espíritu Santo de que no hay ninguna diferencia entre la palabra de Dios y la persona del Señor Jesucristo. Estamos hablando de la realidad de Jesús. Jesús es alguien real para mí, en mis circunstancias, en mis necesidades, en mis crisis. La palabra de Dios es también la Biblia. Cientos de veces está escrito. El Señor dijo, o la palabra de Dios vino a mí y dijo, como en Isaías 38:4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, cuando nosotros tenemos ahora el grande privilegio de tener este sagrado y bendito libro, donde ya todo está revelado para nosotros. En el tiempo de Isaías había ciertos libros del Antiguo Testamento. No estaba toda la Biblia todavía, ni siquiera el Nuevo Testamento completo. Pero Dios nos ha dado a nosotros el gran privilegio de este gran tesoro. ¿Lo estamos atesorando? ¿Estamos haciendo de él nuestra realidad? Es muy sencillo. La gente en la vida de los cristianos puede ver en nosotros dos únicas cosas: a Jesús o a nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Y Dios nos dé la gracia para que vean a Jesús en cada uno de nosotros. Hombres santos escribieron en papel cosas que muchas veces y con frecuencia no entendieron, pero ellos fueron movidos por el Espíritu Santo para hacerlo, según primera de Pedro 1:21. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nada fue planeado, ni el Señor diciendo, mira esta idea, sino como dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto significa alentada por Dios, precisamente como Dios lo quiso. Y esto no está dando ninguna oportunidad para que un pecador escriba algo que sea contrario a la palabra de Dios. Pero el punto es si nosotros tenemos un aprecio por ella, si la estamos atesorando en nuestro corazón, o hay otras cosas que están ocupando el primer lugar en nuestro corazón, como nuestra predicación pasada cuando hablábamos de Abraham y de Isaac. Y Dios le pidió a Isaac, porque Isaac fue desplazando del primer lugar al Señor en el corazón de Abraham. Puede haber ahí un Isaac o Isaacs en nuestros corazones que estén también desviándonos de la realidad de Jesús en nuestras vidas, en nuestras experiencias. Entonces, la palabra de Dios es de Dios en este sentido. Pedro, sí señor, siéntate, toma una pluma y escribe.
desead como niños recién nacidos, etcétera. Así fue, palabra por palabra, aún puntos y comas fueron inspirados por Dios. Yo quiero decirte que la palabra de Dios es el libro más odiado, pero también el más amado. Cada año miles de Biblias se venden como no tengan idea. Es el bestseller de todos los tiempos. ¿Y por qué no lo dicen en el televisor? No, yo recuerdo aquella antigua conductora de noticias, Lolita Ayala, ¿no? Que siempre al finalizar ponía su clásica rosa por ahí, o ya la tenía. Y ella siempre hablaba de los bestsellers del año, pero nunca mencionaba la Biblia, ni nunca la mencionó. Y si todo estuviera ahorita ella dando sus noticias, no la mencionaría. Pero esto es una realidad, bendito sea Dios. Decíamos que Jesucristo y la Biblia son inseparables, como la palabra de Dios. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Te das cuenta? Cada vez que tú vas a la palabra del Señor a tener comunión con Él a través de ella, te está o me está santificando. Algo que es una necesidad para todos los que nos ven y oyen allá afuera sin Jesucristo. Nos está santificando. Pero si no vamos a la palabra del Señor, estudiarla no por obligación, sino como amor, con hábito, con un hábito de amor, tú vas a ver la gran diferencia. Él se va a revelar a ti a través de sus páginas preciosas para alentar tu vida espiritual, para decirte que no estás solo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos en un grado absoluto de soledad, los que están solos, sino Cristo está en la vida y corazón de ellos. Juan 14:6 nos dice, yo soy la verdad. La verdad no es una definición filosófica. La verdad es Jesucristo, por lo cual Él está diciendo, yo soy la verdad. Él mismo dijo en sus evangelios, y a mí porque les digo la verdad, ¿no me creéis? Qué tremendo. ¿Cómo no podían creer en aquel del cual vieron tantos milagros, tanta misericordia, tanto amor y tanta paciencia también? Pero nos encarga algo muy importante para ti, para mí, en 2 de Timoteo 4:2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La idea no es de pelearnos con nadie. Es exponer las verdades que el Señor dice. Y al hacerlo, pues ellos se quieren pelear con nosotros, pero no debemos caer en ese anzuelo. Solamente externar la verdad de la palabra de Dios. Precisamente Felipe eso ha hecho en Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se acuerdan de aquel personaje importante, el etíope, el eunuco? Esta es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto nos lo dice Primera de Pedro 1:23. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Te das cuenta? Ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Nosotros estamos limitados por el factor tiempo. Dios no. Y el punto aquí es, ¿qué estoy haciendo con o sin la realidad de Jesús con mi tiempo? Que no es nuestro tiempo. Él nos lo dio para invertirlo en el evangelio. Por eso hablamos de si Jesús es nuestra realidad. Podemos decirlo y podemos tener muchos estudios que nos hablan de Cristo, pero aquí lo que se necesita es una obediencia sin condiciones. Necesitamos esa realidad de Jesús. Nuestra humanidad se está yendo a pique.
en cualquier área que queramos mencionar. Y si nosotros tenemos o queremos tener esa realidad de Jesús en la vida de cada uno de nosotros, esto se convierte en una necesidad extrema dadas las circunstancias que se viven allá afuera. Pero Dios no te va a forzar ni me va a forzar. Necesitamos esa realidad. Todo el cielo testifica la verdad. Un día, cuando los cielos se abran para revelar a Cristo en su gloria, viajando sobre un caballo blanco de guerra y seguido por ejércitos vestidos con ropa de lino, su nombre será llamado la palabra de Dios. Apocalipsis 19:13 nos lo dice. Jesucristo es una persona real. Él está ocupando actualmente un cuerpo de carne y huesos, pero sin sangre, porque Él entregó su sangre en la cruz del Calvario y ahora Él está sentado a la diestra del trono de Dios o de su Padre. Lucas 24:31 nos refiere: entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos a esta necesidad, a esta realidad, la cual podemos suplir con toda facilidad siendo fieles a la palabra del Señor, yendo diariamente a ella para llenarnos de la presencia de Cristo en nosotros, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. En Efesios 1:20 también, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La sociedad humana nos habla de grandes hombres, pero todos estos grandes hombres no vencieron a la muerte. Jesús murió y resucitó al tercer día, y ese es un mensaje poderoso cuando hablamos de Cristo a los demás. Ahora bien, Hebreos 1:13 y 13 nos dice: el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra. Ahora bien, dice también la palabra del Señor en Hechos que Esteban lo vio, en Hechos 7:56. ¿Cómo está eso de que Esteban lo vio? Veamos. La declaración de él mismo. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Imaginen la sorpresa de aquellos que le oían, mirando a todos lados, mirando al cielo mismo. Pues, ¿qué le pasa a Esteban? ¿Por qué está diciendo estas palabras tan atrevidas? ¿O anda mal? ¿O qué le pasa? Aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Él tenía la realidad de Jesús en su experiencia y testimonio, como lo debemos tener tú y yo. Porque nosotros podemos ver a ese Jesús a través de la palabra. Una palabra de Dios preciosa que nadie comprende sino aquellos que han nacido de nuevo. Y todos los días está esperando para ser Él el que ocupe el primer lugar en tu corazón y en el mío. Si no es así, no tendremos esa realidad de Jesús. Y la gente nos va a ver como siempre nos ven. El cristiano, cuando es visto allá afuera, es visto con una lupa. Únicamente van a ver dos únicas cosas: a Cristo o a mi antigua naturaleza pecaminosa. Esteban lo vio. Qué maravilla. Y todos los santos se gozan, todos los santos creyentes se gozan porque hay un hombre glorificado ante el trono del Padre a favor nuestro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Te das cuenta? No nos pertenecemos.
Cristo pagó por nosotros y costamos demasiado caro. Su vida en la cruz. La palabra viva vive en tu cuerpo, es Jesús, y Él y su Santo Espíritu están en nosotros. ¿Crees que hay alguna contradicción? Romanos 9, 8, 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo que mora en nosotros? En hacernos a Jesús más real. Ese es su trabajo. Necesitamos dejar al Espíritu Santo, no ponerle barreras, no ponerle obstáculos, para que Él se manifieste en cada uno de nosotros y podamos ver a un Jesús real a través de su palabra. Ver esa necesidad tan imperante que tenemos de su realidad en nuestras vidas. Pero repito, depende de ti y de mí. Yo no puedo estudiar la Biblia por ti ni tú por mí. Tenemos que hacerlo cada uno de nosotros en lo personal. Y Él está pacientemente esperando por nosotros. Y nosotros sabemos que muchas veces estamos cometiendo errores de no ir, o voy a ir cuando acabe esto, o haga aquello, o haga lo otro. Eso no es lo correcto, eso no es la actitud apropiada de un hijo de Dios para con la palabra. Entonces decíamos, la palabra de Dios nos dice que yo tengo un gozo inefable. Juan le vio a Él y lo testifica en 1 de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pero alguien pudiera decir, pero yo nunca le vi, nunca le oí, nunca le palpé. Pero ¿saben una cosa? Tomás tuvo ese grande privilegio. ¿Y qué sucedió en la experiencia de este hombre, Tomás? Juan 20:29 nos dice el resultado. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es por fe. Tomás tuvo el grande privilegio de ver a Jesús y todo lo que hizo y no creyó. Increíble. Bueno, a nosotros nos puede pasar igual, aunque no tenemos la presencia física de Jesús con nosotros, pero sí la espiritual. Entonces, Él es maravillosamente real para mí. Mi vida gira en torno a Él. Yo le he visto a través de los ojos de Juan. Yo he oído su voz a través de los oídos de Juan. Yo le he palpado a través de las manos de Juan. Y por medio del trabajo del Espíritu Santo en mí, Él es una realidad. Entonces la palabra escrita es entonces hecha la palabra viva. La realidad del compañerismo y plenitud del gozo. Primera de Juan 1, 3 y 4 nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis también comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esto es algo muy necesario. En este tiempo tan difícil de tanto dolor, o que quizás experimentamos la pérdida de un ser muy amado, necesitamos realmente que la palabra, la realidad de Jesús nos venga a alentar y fortalecer a nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Hablamos ahora de la realidad de Jesús. Hubo un tiempo en el cual Él no fue real para mí o muy real para mí. Él estuvo ocupando un lugar en mis pensamientos con las características de la historia y de la ficción. En muchas ocasiones yo oí su nombre profanado, pero poco a poco el Espíritu Santo comenzó a hacer a Cristo muy real para mí. Es mi experiencia y la de todos aquí. Y por la palabra Él formó a Cristo delante de mis ojos
hasta que por la fe Él me fue hecho por la palabra de Dios muy real, tan real como para Juan en el primer siglo. Él es tan real para mí que casi yo puedo tocarlo con mis manos y casi puedo oír su voz y sus pasos. Pero hay ocasiones en que a veces Él no es muy real para mí. Y esto solamente refleja mi actitud hacia la palabra de Dios. Muéstrame a un hombre lleno con la palabra de Dios y yo le mostraré a una persona llena de Jesucristo. Ahora bien, un conocimiento íntimo con la palabra significa un conocimiento íntimo de Cristo. Esto no significa necesariamente a un hombre que lee o memoriza mucha escritura, aunque esto es muy importante. Pero recuerdan a los fariseos de Juan 5:39, cuando Jesús les declara: escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Esto significa para el hombre algo muy importante. Las escrituras testifican de él. Tú puedes meditar en las escrituras o no puedes meditar en las escrituras sin dejar de ver a Jesús. ¿En qué fallaron los fariseos? Bueno, al no aprender que la palabra escrita y la palabra viva eran exactamente lo mismo. Es como en muchos de nuestros devocionales, ¿no? Muchas veces leyendo, pero no conscientes de la presencia de Cristo, o sea, leyendo por leer. Eso no funciona. Entonces no es real a nuestra vida. Todo lo que nos falta en el camino con Él es por esta razón. Nos dice la palabra de los discípulos que iban un día camino a Emaús, allá por Lucas 24, 13 al 27. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Imagínense esto, ¿no? Jesús preguntándoles de la experiencia que acababa de pasar porque él acababa de resucitar. Entonces, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y además, ahora, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día vinieron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Esta fue la realidad de Jesús para ellas. No está, estuvimos, entramos, vimos dos ángeles. ¿Cuál es tu realidad de Jesús en tu vida? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él siempre fue la escritura. Jesús nunca habló a título propio. Las palabras que el Padre me dio, les he dado. Tenemos que buscar esa realidad de Jesús en nuestra experiencia, en todas las áreas de nuestra vida. Ellos estaban desalentados, Cleofas y su compañero, miserables creyentes. Ellos se buscaron el uno al otro para encontrar consuelo. Entonces se juntó con ellos un extranjero, Jesús.
Él comenzó a andar con ellos y sus corazones fueron calentados mientras oían su palabra. Y él se dio a conocer a ellos cuando comían el pan y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Creer. A veces andamos creyendo cosas que ni nos competen. ¿Y la palabra? ¿Y Jesús? ¿Quién es la palabra? Este es el problema en no creer todo lo que está dicho. Por cada problema que tú tienes, Dios te puede mostrar en la Biblia a un hombre que tuvo más problemas que tú. Él no estaba viviendo bajo las circunstancias. Sin embargo, él tenía un camino lleno de gozo y vivía victorioso con Jesús. Mala calidad de relación con la palabra trae mala calidad de relación con Cristo. La oración demanda un corazón limpio y el Señor nos está limpiando, pero ¿cómo? Por el agua de la palabra. Así es como Cristo está purificando su iglesia. Juan 15:3 también nos lo dice. Ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y si tú y yo lo hacemos día a día, estaremos cada vez más limpios y la gente verá a Jesús o a nuestra realidad de Jesús y no a nosotros mismos. En el Antiguo Testamento, el sacerdote venía muchas veces al lavacro para lavar sus manos y pies contaminados para poder entrar al lugar santo para ofrecer incienso a Dios. ¿Cómo le vamos a hablar a una persona de Jesucristo si nosotros estamos manchados por causa del pecado? No les vamos a transmitir nuestra realidad de Jesús. Les vamos a transmitir quizás un conocimiento, pero no vida. Contaminación nos habla de pecados no confesados. Y esto es algo que estorba a Dios. Posiblemente tú no sabes que tu pecado es una barrera, por lo cual tienes una falta de convicción. Pero la convicción viene por medio de la palabra. Toma tiempo con la palabra y permite que ella escudriñe en tu corazón aquellas cosas que te están robando una vida victoriosa. En 2 de Samuel 12, 1 al 7, leemos. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Fue cuando él cometió pecado con Betsabé. Pasó un año antes de que el profeta Natán viniera de parte de Dios a decirle esto a David. Todo un año. Y aún después de todo un año, él tenía mucha justicia propia. Sí, que se le castigue. Sí, nada más que el problema es que tú eres ese hombre, querido David. Y él reaccionó, por eso fue un gran hombre del Señor. Nosotros tenemos que hacer igual. El Espíritu Santo siempre nos da convicción de pecado en aquello que estamos haciendo mal. No caigamos en la trampa de que por no hacerle caso, nuestro corazón se va endureciendo día a día sin que seamos conscientes de ello y Él tenga que actuar de una manera más drástica por amor a ti, por amor a mí.
Recuerda, Él es un padre, Él ama a sus hijos y no va a dejar que a ellos hagan lo que ellos quieran hacer, sino les va a disciplinar. Él castiga y ama a todos aquellos que disciplina. Después que el rey David pecó, vino el profeta Natán, lo recordamos, y le dijo por una ilustración, tú eres el hombre. Él estuvo sin la realidad de Jesús o sin la realidad de Dios todo un año. ¿Cuántos años llevamos tú y yo? Dios nos dé de su gracia para que esto no forme parte de nuestra realidad y aprendamos de la manera en que David nos está aquí expresando por su experiencia cómo son las cosas. Después tenemos ahí en Lucas 22, 54 al 62, la experiencia de Pedro. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro le seguía de lejos. Esto lo orilló a tener compañerismo con los inconversos y dice que se sentó ahí junto con ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciéndole, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Él tuvo la oportunidad de tener la realidad del Señor Jesucristo y sin embargo falló. Todos los días estando con Él, todos los días viendo y oyendo los hechos maravillosos que Jesús realizó, mas sin embargo no le conocía en su corazón. A él le dijeron, sí, sí, aún tu manera de hablar te descubre. O dicho de otra manera, hablas como Jesús, hablas como un cristiano. Pero él negó a esas 3 personas que lo vieron estar con Jesús, que él estuvo con Jesús. Debió haber sido una experiencia muy dura para Pedro. Y es lo mismo para ti y para mí. ¿Qué es lo que la gente ve en ti y en mí? ¿A Jesús? ¿O negando a Jesús con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestro hablar, con nuestro caminar en esta pobre vida? Pedro negó al Señor. Él se estuvo calentando en el fuego de los enemigos, pero bastó solamente una mirada del rostro de Jesús y esto quebrantó su corazón. Decíamos que él entonces salió y lloró amargamente. Debemos ver a Jesús. Él nos está viendo ahorita. Él está viendo tu corazón, lo que hay en tu mente. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos mire en este momento? Señor, yo te ruego que mires mi corazón. Si hay algo que está estorbando ahí, Señor, muéstramelo. Abre mis ojos, examíname, para que yo pueda confesarlo como un pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. ¿Esa es tu realidad hoy? ¿Hay algo que está estorbando esa realidad de Jesús en tu vida? Tú tienes que hacer algo al respecto, porque esta es una decisión a largo alcance. Esta es una decisión que te va a afectar a mí o a ti, para bien o para mal. Dios nos dé la sabiduría para escoger lo que es correcto delante de sus ojos. Lucas 7, 36 al 40 nos dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él.
Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entrando una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La pregunta es esta: ¿por qué por atrás de Jesús? Porque no se consideraba digna de que Jesús la viera. Era una mujer de la calle y sus pecados posiblemente eran muchos. Mas, sin embargo, ella empezó a llorar y a lavar con sus lágrimas sus pies. Imagínense qué acto de humildad. Quizás nosotros somos soberbios porque ni siquiera nos damos el tiempo de ir a la palabra de Dios y dejamos esperando al Señor Jesucristo como si Él necesitara de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Sin embargo, esta mujer, estando a los pies de Jesús, detrás de Él, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que peca, que es pecadora. Aquí tenemos a la justicia propia en persona en la vida de este fariseo. Si supiera, claro que lo sabe, y aún más sabe cómo tú vives. Tú puedes estar peor que esta mujer, aunque no estoy justificando su pecado. Pero eso hace la justicia propia, nos ciega y nos dice: todos están mal excepto tú, cuando es al revés. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro. Posiblemente sientas que en tu vida que todo está bien. Simón el fariseo también era muy indiferente en su propia justicia, mientras que una mujer en su adoración amorosa ungió a Cristo para su sepultura. Cuando ella terminó, Jesús le dijo a Simón: yo tengo algo que decirte. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo eso. Él le respondió: di, maestro. Simón no tenía ninguna necesidad en su vida, ninguna convicción de pecado, hasta que se sometió al escrutinio de Jesús. Y es lo que Jesús quiere contigo y conmigo. Simón, yo tengo algo que decirte. Rafael, yo tengo algo que decirte. Pero tu justicia, tu orgullo, tu desobediencia, tu necedad no me deja expresarme a ti como yo quisiera hacerlo. Y Rafael, si estás en esa postura, yo tendré que tratar contigo, porque te amo. Te voy a disciplinar. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Dios nos dé su gracia para entender a Jesús como la palabra viva que es Él. Nuestra realidad, que es algo tan necesario hoy día. Yo tengo algo que decirte. Y yo pienso que nos lo está diciendo en este mismo momento, ahí en tu corazón y en tu mente. Hermano, vea la palabra y dile al Señor: dime. Cuando Pedro pasó por su experiencia de que Satanás le había pedido a Cristo para zarandearlo como a trigo, Pedro no hizo caso. No estaba en la postura de escuchar, de oír. Muchas veces nosotros estamos como él. No, sí, es cierto, es verdad, tiene razón, pero no hacemos absolutamente nada. Y eso no nos va a llevar a tener la realidad de Jesús como nuestra propia experiencia. Entonces, podemos leer la Biblia como palabra seca por años, teniendo muchos pecados, cumpliendo en las emociones y sin fruto hasta que decimos: Señor Jesús, háblame.
Hay una creyente cuya familiar tiene a un sobrino, supongo que ya grandecito, quizás 30 y feria. Y pues a él lo apresó la policía, ¿no? Por cuestiones de drogas. Lo llevaron a una prisión. Él conocía a Cristo ya hace muchos años, pero él no quería esa realidad de Jesús. Fue apresado, pero ocurrió de una manera muy, muy curiosa. El punto fue que él le decía a su tía, tía, yo ya me cansé de vivir así. Ya no quiero vivir así, quiero dejar todo esto. Posteriormente, viene la policía y se lo llevan a prisión. Esa fue la respuesta de Dios. Y ahora quiero decirte lo más extraordinario. Allí en la prisión, en donde él está actualmente, hay un área donde tienen a los cristianos. Y él está aprendiendo del Señor en esa experiencia terrible que nadie quisiéramos tener, pero él está aprendiendo ahí, porque era la única manera de que él escuchara al Señor. Tengo algo que decirte, joven. Ya no quiso oír quizás en los años. Y esta es una experiencia dura, lo que le sucedió a Charles Colson. Él fue un integrante del gobierno norteamericano años atrás. Y no sé qué delito cometió, que total lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel tuvo un ministerio hablándole a los prisioneros como no tengan idea. Y fue la manera en que él fue usado por Dios. Y qué experiencias muy fuertes. Pero bueno, yo tuve que recibir a Cristo a través de un accidente, porque yo era muy necio, porque yo era muy terco, muy rebelde. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Ahora asociemos la palabra de Dios y la fe. La fe es necesaria para orar y la fe viene por la palabra de Dios, según nos lo dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Oír? ¿Oír qué? La palabra de Dios, sí, ahí lo dice, pero ¿oír qué? Las instrucciones específicas de su voluntad para tu vida y la mía día con día. Oír eso. La fe es como los músculos. Crece con el ejercicio, aunque este no es un buen ejemplo, ya que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Los grandes hombres de fe fueron grandes hombres de la palabra. Jorge Müller fue un hombre de fe en Inglaterra. Un día una persona le pidió que le mostrara su biblioteca. Él se la mostró y vio que tenía solamente Biblias. Aquí debemos, o a veces debemos decir, como en Marcos 9:24, Señor, ayuda a mi incredulidad. Este hombre sabía que si Dios podía hacer cualquier cosa, pero su corazón engañoso lo mantuvo en la incredulidad. ¿No crees que esto sea algo común en ti y en mí? Esto también lo experimentamos. Él vino a la palabra de Dios. ¿A quién? A Jesús. Él lloró profundamente, confesó su necesidad y le pidió a Jesús que le ayudara y su petición fue contestada y su hijo sanado. Posiblemente el día de hoy tú me digas, yo amo a Jesús. Yo estoy seguro de esto porque yo también amo al Señor Jesús, pero amor real por Jesús solamente puede ser medido en comparación con tu amor a la palabra de Dios, y esto no es solamente leerla. ¿Quiénes de ustedes recuerdan a dos hombres del Antiguo Testamento que amaban la palabra de Dios? Ellos fueron David y Job. Ellos dijeron en el Salmo 119:62 que David se gozaba más en la palabra del Señor que en el botín que obtenían cuando iban contra una ciudad o contra los enemigos. Y en Job 23:12, para Job era más importante la palabra de Dios que su comida aun cuando tuviera hambre. Estos son testimonios tremendos de amor a la palabra de Dios.
La tenían como primer lugar en su vida. Un misionero comentó en una ocasión: cuando yo estuve en Australia y mi novia me mandaba cartas, yo escudriñaba en las cartas para encontrar entre líneas frases escondidas de amor. Esto es lo que debemos hacer con la palabra. Jeremías 8:3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Necesitamos invertir tiempo a través de la palabra de Dios. La gente estuvo en el sol desde las 6 de la mañana hasta el mediodía para escuchar las leyes del Sinaí, mientras estaban siendo leídas. ¿Te gustaría hacer esto? Ellos escucharon hasta que se gozaron. Entonces temblaron bajo la convicción por el poder de la palabra. Pero, ¿quién fue el causante de esto? El Espíritu Santo, que estuvo haciendo real lo que ellos escuchaban y mostrándoles la responsabilidad que habían negligido. La lección aquí es que no podemos tener o esperar tantos milagros repentinamente si estudiamos tan poco de la palabra. Necesitamos leerla más. Es tan importante y esto demanda tiempo. Y a veces nuestra frase es que no tengo tiempo. Ni para la palabra, ni para Jesús. Bueno, él sí lo tiene. Un misionero comenta también lo siguiente. Dice: yo estoy leyendo por lo menos 2 horas por día normalmente, porque yo sé que esto hace una limpieza en mi interior. Yo soy tan malo que necesito esta limpieza por el agua de la palabra, como dice Efesios 5:26. Muchas veces estoy leyendo más que esto, pero ¿saben qué? Después de leer mucho la palabra, experimento una gran reverencia y amor a la palabra, y es más que esto, la palabra viva, o sea, Jesucristo. En Hechos 20, Pablo, predicó la palabra toda la noche y se quedó con la gente hasta que amaneció. Y sin duda, él habló de Jesús. Después que el sol salió, ya tenía 12 horas de un ministerio exhaustivo. Y él mandó a sus colaboradores y a otros en un grupo, en un barco, mientras él caminó 32 kilómetros solo. Posiblemente por la necesidad de hacer ejercicio, pero principalmente para tener compañerismo íntimo con la palabra viva. Habíamos dicho en Filipenses 3:10, su deseo era conocer mejor a Jesús, a fin de conocerle. Y esta era la oración continua del apóstol Pablo. En una ocasión, nos dice el escritor, cuando yo entré al ejército de los Estados Unidos en enero de 1942, tomé un puesto firme inmediatamente y era necesario un ahora o nunca por el ambiente en el ejército. Yo fijé mi posición en la palabra y luego fui la palabra, y la palabra era tan viva que el Señor Jesucristo estaba puesto delante de mí continuamente. Yo no puedo expresar esto, pero la entrega y la tribulación causaron en mí un avivamiento. Dios me forzó a tener una relación tan íntima que estuve en compañerismo continuamente con Él, orando en un espíritu de oración, durmiendo y continuamente orando, despertando y continuaba orando, orando al comer, orando siempre las 24 horas del día. Fue una experiencia real, pero esto demanda una entrega, hambre y sed por el compañerismo con Jesús muy profundo. Y esta es la razón por la que casi nunca encontré a un creyente que quisiera andar conmigo. Yo me sentía solo, pero no en un grado absoluto de soledad, porque yo tenía a Cristo en un compañerismo continuo. Viene una pregunta muy importante. ¿Cómo estás leyendo la Biblia? ¿Como cualquier otro libro? ¿Como para cumplir tu responsabilidad de leer la palabra?
o para aprender algunos hechos y ejemplos históricos, o como una fórmula fácil para resolver tus problemas. Quiero decirte que tú puedes cambiar la verdad de Dios en una mentira. Romanos 1:25 nos lo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿De qué manera puedo hacer esto? Por buscar en las Escrituras algo para justificarte en tus decisiones o malos hechos. Cristo hablaba de gente que estaba lejos de él, pero que decían buenas cosas de él. Mateo 15:8 dice, estaban cerca con sus labios, pero lejos en su corazón. Y eso es la realidad de muchos hoy en día. Sí, sabemos muchas cosas de la Biblia, pero está lejos de nuestro corazón, porque no son nuestra realidad. Estamos llenos de conocimiento y eso no es malo, pero nos falta la realidad de Jesús en nuestra experiencia. La pregunta es esta. Cuando tú meditas en la Biblia, ¿estás experimentando el poder que transforma por el poder del Espíritu Santo? Esto es algo importante, sin lo cual el mundo no puede ver que tú estuviste con Jesús porque realmente no estuviste. Y tú no puedes transmitirlo o proyectarlo en tus actividades y contactos con la gente. Ya decíamos de Pedro que lo habían descubierto por esa razón. Sí, 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 aún tu manera de hablar te descubre. No, no es cierto. Y empezó a maldecir de Jesús, imaginen eso. Si yo estoy con Jesús, en comunión con Él, con su palabra, voy a salir diferente a como entré. Si eso no sucede, no estuve con Jesús. No fui a la palabra a buscarla con todo corazón y necesidad para que Él sea mi realidad hoy día. Y es mi responsabilidad también. Después de 40 días en el monte Sinaí, Moisés reflejaba la gloria de Dios, de tal forma que la gente estaba temerosa, no entendiendo lo que sucedía. ¿Recuerdas a María Magdalena allá en Juan 20, del 1 al 18? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Que no era necesario, no era suficiente en los 3 años y medio aproximadamente que Jesús estaba con ellos. Estamos hablando de Juan. El Señor Jesús les había hablado de la resurrección, les había hablado de su muerte. Pero aquí nos está relatando la palabra del Señor que entró, vio y creyó. Bueno, esto nos puede pasar a nosotros también. Y volvieron los discípulos a los suyos, porque no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime en dónde lo has puesto y yo lo llevaré.
Qué actitud tan preciosa de esta mujer. Llorando. Y más aún, el Señor diciéndole a ella en lo personal, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esa debe ser la actitud para que tengamos la realidad de Jesús también. Llorar en nuestra búsqueda por Jesús. Llorar por la gran necesidad que tenemos de su presencia en nosotros. Llorar como lo hizo David, tu presencia supliqué de todo corazón. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Es algo que ahora es tan fácil. Hay miles de distractores hoy día. Pero el Señor también a ti y a mí nos dice esta noche, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Si es que estamos buscándolo. Magdalena significa rebelión. María quiso ver a Jesús sin importar el precio. Este es un ejemplo para las hermanas para que pongan las cosas de las cocinas en segundo lugar. Siempre hay tiempo, pero siempre es fácil empujar a Jesús fuera y hacer de las actividades de la casa el primer lugar y ponerlo a él en el segundo o tercer lugar hasta que ya no ven más a Jesús. Los varones tenemos la misma tendencia con diferentes cosas. María Magdalena vino temprano al sepulcro. Pedro y Juan también vinieron y se fueron satisfechos con la doctrina de que Cristo había resucitado. Ellos no tuvieron más hambre. Vieron el sepulcro vacío y salieron. Juan corrió más rápido que Pedro, pero él es como muchos que entran rápido a la palabra de Dios para encontrar algo, pero no encuentran nada. No reciben nada y se van sin saber nada. Pero María Magdalena era diferente. Para ella este método y manera no podían satisfacer su corazón quebrantado y solo. Juan 20, 11 y 13 dice así. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Aquí la palabra no nos dice de Pedro y Juan que se refirieron a ella, ni siquiera la tomaron en cuenta. Ellos estaban más asombrados porque lo que esa mujer había dicho y fueron a querer comprobarlo. Juan llegó primero, posiblemente estaba más joven que Pedro. Vio y entró, pero Pedro fue hasta el mero fondo. Y dice que Juan vio y creyó. Pero si eres uno de los 12, Juan. Bueno, él tenía fallas como yo y tú las tenemos también. Él estaba aprendiendo como tú y yo estamos aprendiendo también en nuestras vidas cristianas. Pero depende de la actitud con la cual estemos buscando a Jesús. Si yo lo estoy buscando con toda sinceridad, con lágrimas, con anhelo, en una búsqueda que no cesa todos los días de la presencia y realidad de Jesús. Y lo más maravilloso es que Él nos las quiere dar. Simón, una cosa tengo que decirte. Todos los días debemos preguntarnos esto a nosotros mismos porque todos los días quiere decirnos algo para nuestra vida, para nuestras luchas, para nuestros fracasos, para nuestras crisis. Dejémosle que hable a través de su palabra. Vayamos a ella con un corazón quebrantado, con lágrimas en los ojos y en el corazón y verán que lo vamos a encontrar. Bueno, aquí el versículo 13 nos dice la razón de sus lágrimas. Ella deseaba ver a su Señor. Y los versículos 15 y 16 nos dicen, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ya dijimos que ya pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Aquí nos muestran que su deseo estuvo satisfecho al fin. Imagínense que ella no podía identificar a Cristo, pero escucha una voz que sí conocía. María. Inmediatamente ella voltea hacia Jesús. Claudia, Imelda, Paloma,
Él nos está hablando. Volteemos nuestros ojos hacia Él. Él es la única solución a todas las situaciones que enfrentamos en la vida y en la vida de muchos. No seamos egoístas, no lo guardemos para nosotros mismos. Hay mucha necesidad allá afuera y mucho dolor. Y mucha gente no tiene a dónde recurrir por consuelo y fortaleza. Nosotros sí. Pero depende de nuestra actitud, de nuestras lágrimas y búsquedas hacia el Señor. Ella al fin está viendo a Jesús y escuchando la voz más dulce del cielo y de la tierra. Este era su anhelo. Tú también puedes escuchar esta voz por los escritos de Juan. Aquellos que esperan y lloran sobre la palabra de Dios son llenados y bendecidos con un compañerismo personal y profundo. María Magdalena fue la única utilizada para ministrar a los hermanos vencidos por la tristeza. Esto debe humillarnos a nosotros los hombres, el que una mujer haya sido utilizada de esta manera. Los apóstoles Juan y Pedro tuvieron un relato histórico. No, sí, es verdad. Fuimos, corroboramos, nos dimos cuenta, sí no estaba. Pero María Magdalena tenía el gozo de la realidad presente de Jesús. ¡Qué diferencia! Esa debe ser también nuestra experiencia, la actitud de esta mujer en esa necesidad tan profunda de la presencia de Jesús en su vida. Pero acuérdate, nosotros tenemos que experimentar la realidad de Jesús. Él dice, como a Simón le dijo, el fariseo, una cosa tengo que decirte. Y uno se preguntará, ¿cuál cosa, Señor? Pues ven para que la sepas, ven para que te la diga, ven en la condición de lloro y quebranto, para que tu corazón esté sensible, para que yo pueda hablarte. Estoy urgido de hablarte. Pero nosotros estorbamos esa comunión, esos deseos de un padre hacia sus hijos. Entonces Dios nos dé la gracia para que podamos entender que esta debe ser nuestra realidad también.